you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the Antes que comience el video, doy gracias a Cristian Jiménez que mandó su dibujo. Me gustó muchísimo el coloreado y el delineado que tiene. La verdad tienes un nivel muy bueno en cuanto al dibujo. Y de igual manera, si tienes más dibujos, mándalo. Dejaré el link de mi Facebook personal en la descripción del video. Anímate a compartir tu arte con nosotros. Gracias, Cristian. Cuando era niño, mi mamá nos contó una anécdota que tuvieron mis abuelos cuando ellos aún eran jóvenes y la verdad me llamó muchísimo la atención y cabe recalcar que esa historia cabe mucho en la descripción de uno de los animales míticos de México, que muchos de la criptozoología, personas que se dedican a estudiar seres mitológicos, piensan que realmente este ser existió aquí en México. Entonces es la historia que yo les vengo a contar hoy mientras realizo el pintado de porque el dibujo ya lo había realizado para ahorrar un poco de tiempo, pero mientras que yo pinto el dibujo les voy a contar la historia. Aún era muy pequeño cuando mi mamá nos contaba esta historia, siempre nos los ha contado y la verdad me asombro de todas las cosas que uno vive en un pueblo, en un lugar muy lejano. Y en esos tiempos, en el lugar donde ella vivía, que se llama Igualapa Guerrero, no había ni siquiera luz eléctrica, ni drenaje, no había ni siquiera tiendas. Era un lugar totalmente rural. Por lo que sus papás, cuando ellos, de hecho mis abuelos, vivían al lado de un arroyo abajo, que será unos 100 metros, ellos vivían cerca del arroyo, a unos 100 metros. Entonces mi abuela se iba a lavar al arroyo y pues era natural que a veces ellos escucharan el ruido del agua, el sonido de algunos animales endémicos de ese lugar. Entonces ustedes saben que han escuchado también historias de sus abuelos o de sus tías que viven en el campo. Es muy probable que hayan escuchado esas historias acerca de fantasmas o del diablo, de la Llorona. Es muy común escuchar ese tipo de historias. Y pues bueno, la historia comienza así. Dice mi mamá que en ese entonces mi abuela y mi abuelo ya se disponían a dormir, que ya era muy noche, por como a las 12 de la noche era cuando ellos ya se disponían a dormir. Entonces, como ellos vivían cerca del arroyo, escuchaban el sonido del agua, como ya les he mencionado, y algunos animales que viven ahí, sapos, algunos lagartos que también de hecho hacen un ruido muy particular, pero entre ellos resaltaba el sonido muy peculiar de un ser humano, o sea, resaltaba el sonido del llanto de un bebé. Y pues mi abuelo pensó que posiblemente por allí iba alguna señora con su hijo, iba a lo mejor a su casa, pero se les hacía muy extraño que pues a esa hora anduviera una señora con su bebé a 10 horas de la noche, pero el llanto de ese bebé era muy peculiar, ya que se escuchaba como si a ese bebé lo estuvieran golpeando, como si estuviera en un gran sufrimiento el bebé, y mi abuelo se preocupó por él y de hecho también mi abuela. También de que ese llanto se iba acercando más a su casa, desde que le escucharon en el arroyo, se iba acercando un poco más y un poco más a su casa. Entonces mi abuelo se preocupó y pensó que posiblemente alguna persona estaba en peligro y pues salieron a buscar dónde se escuchaba ese ruido para poder ayudar a esa persona. Salió mi abuela y mi abuelo, salieron en busca de poder ayudar a esa persona. Y bueno, cuando salieron a buscar, el llanto del bebé estaba casi a la par de su casa y decidieron buscar al bebé, pero ellos notaron que mientras se iban acercando al llanto del bebé, este se alejaba, y ellos se acercaban y el bebé se alejaba aún más, el llanto del bebé. Llegaron a un punto del río que es bien conocido por las personas que viven ahí, que se forman remolinos, quizá por a lo mejor ahí hay un túnel donde se ve el agua y forma esos tipos de remolinos y es muy peligroso pasar por ahí. Al notar esto mi abuelo, que se alejaba el llanto del bebé,
pues tuvieron miedo y pensaron que posiblemente había sido un fantasma o el diablo. Entonces ya después yo me puse a pensar en esta historia, que ya tiene bastante tiempo que mi mamá me lo contó, y es que este ser se ajusta muchísimo a una descripción de uno de los seres mitológicos de México que se llama el Aguizotl. El Aguizotl era un ser, según las crónicas, los relatos de los españoles dicen que era un ser parecido a una salamandra del tamaño de un perrillo y con una mano en forma de persona en la punta de la cola. Y esto quedó grabado en el Códice Borges, escrito por el fraile Fray Bernardino de Sahagún. Este ser, según los relatos, vivía en los cuerpos de agua, como puede ser un río o una laguna. Como todos sabemos, ellos llegaron a la capital de México y la capital de México está cubierto por una laguna, la laguna de Texcoco. Entonces ahí vivía el Aguizotl. Según los relatos de Fray Bernardino, este ser varias veces atacó a muchos de los españoles que se encontraban en pequeñas balsas que cuidaban ese lugar y que los llamaba con un llanto de bebé. Su nombre significa espina de agua. Y de hecho era la mascota de uno de los dioses principales del panteón azteca, que era el dios Tlaloc, el dios del agua. Este ser tenía la particularidad de poder llorar como niño para poder atraer a los indígenas a los cuerpos de agua y poderlos llevar al fondo de ese cuerpo de agua y ahí devorarlos. También se creía que tenía la facultad de poder hacer tormentas eléctricas y remolinos en el agua. Entonces esta descripción me llevó a pensar eso, que quizá mi abuelo y mi abuela estuvieron enfrente de un Aguizotl. Sería algo sorprendente. Entonces esta es mi historia, amigos. Yo sé que es algo corta y a lo mejor para algunos es algo absurda, pero pues para mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues si el video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, veas mis otros videos y que también me envíes tu dibujo a mi Facebook personal. El link lo dejaré en la descripción del video. Nos estamos viendo pronto, bye. Yo